Jueves a las 11 de la mañana nos visita Tati Mazzarello. ¿Cómo anda, Mazzarello? Buen día. Buenos días, Juan. Acá andamos lindo, todo muy lindo. ¿Todo bien? Mirá, Va, dentro de todo bien. Hasta José vino hoy, ¿eh? No es poca cosa. Bueno, hoy cuénteme. La incógnita que nos vamos a plantear, que nos venimos planteando hace unos cuantos días, pero nos vamos a plantear en este ámbito, es la pregunta: ¿dónde está Santiago Maldonado? Y para ello vamos a hacer un paralelismo entre un escrito de Santiago Maldonado, que ahora vamos a escuchar a través de la voz de su hermano, que encontró en estos días, y un paralelismo entre ese texto y 1984, la novela de Orwell, escrita en 1949. Vamos a hacer un paralelismo y vamos a analizarlo y aplicarlo a la coyuntura. Iván, por favor, si me puedes ayudar. Hola, querida población, somos el gobierno, somos tu gobierno, somos los que nos apoderamos de tu vida, a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj, y tu cabeza te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores y explotadores, y castigamos a los que no son como que queremos que sean. Y como si esto fuera poco, aparte de que existe la cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes, cómplices y mercenarios, como empresarios que sustentan esta miseria y esclavitud, instalándola en todas las relaciones de nuestras vidas. Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas quedará tu grabación capturada. Te podremos ver cuando querramos y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, respetando a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Es un mundo artificial, donde el valor de intercambio material es el dinero, que genera desigualdades, porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres, por los cuales comienzan a aparecer sometidos, sometidas y sometedores, sometedoras, por lo que viene al caso el poder y el dinero. Corrompen a las personas, porque el dinero genera poder y el poder es respaldado por el dinero y viceversa, dejando atrás todo tipo de buenos valores, verdaderas relaciones humanas de sentimiento y honestidad. Muchas gracias a todos. Que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago con vida. Aparición de Santiago. Bueno, como podremos analizar esta aplicación, ahora voy a describir brevemente en qué consiste en 1984 la obra de Orwell, pero es una aplicación de la interpretación de ese texto a la coyuntura real que hace Santiago Maldonado. El que está leyendo ahí es su hermano. Brevemente, lo que plantea Orwell en 1949 a través de su obra literaria 1984 consiste en un personaje principal que se llama Winston Smith, que labura para el Ministerio de la Verdad, y se da cuenta, el Ministerio de la Verdad, del Big Brother. El Big Brother, el gran hermano, como menciona ahí, como se menciona en el audio, es el Estado, hace alusión al Estado. Entonces, trabajando para el Ministerio de la Verdad, Smith se da cuenta de que todo es una farsa. Todo lo que está vendiendo el Big Brother es una farsa. El control social que hace es en base a una farsa.
Entonces, en base a esto, encara la revolución junto a su compañera Julia, de la cual se enamora, y tratan de afiliarse a la hermandad. La hermandad es la resistencia. Mientras en el proceso, mientras va transcurriendo el libro, en el proceso se terminan dando cuenta por las malas de que la hermandad es un organismo del Big Brother, del Estado, del Gran Hermano, para capturar a los subversivos. Y el cuento culmina, no quiero spoilear a nadie, pero lamentablemente la situación lo demanda, le terminan lavando el cerebro, tanto a Smith, a Winston Smith, como a su compañera Julia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Santiago Maldonado cuando trae esta obra a colación a los tiempos que corren y hace una aplicación, hace un contraste con la realidad? Trata de dar, dicho a lo pampa, como diría una amiga mía, dar un cachetazo a la sociedad, tratar de arengarla, tratar de despertarla. Y el mensaje que trata de enviar es de una arenga social de decirnos que debemos estar atentos, que no debemos permitir que en nuestra sociedad tenga lugar un 1984. Actualmente, ahora en este contexto en donde desaparecen personas, donde el Estado desaparece personas, debemos seguir presionando nosotros como sociedad, como pueblo, para que el Estado emplee todos los mecanismos necesarios para la aparición con vida, en este caso de Santiago, y de todos los desaparecidos. Yo quiero hacer una aclaración antes que nada, porque existe esa disyuntiva de que, si piden por Santiago, ¿por qué no piden por Julio López y demás? Y la diferencia entre Santiago y los demás desaparecidos en democracia es que Santiago se lo llevó el Estado, mediante la Gendarmería Nacional. Y muchos me dicen que tiene que ver la Gendarmería Nacional con el Estado directamente, siendo un organismo del Estado. El Estado es responsable, no solamente porque Gendarmería Nacional es un organismo del Estado, sino porque el Estado habilitó el ejercicio del poder punitivo, mediante la Gendarmería. Entonces es directamente responsable. Por eso nosotros como pueblo, dije anteriormente, debemos estar atentos y debemos seguir presionando y no debemos sacar este tema de la agenda política de la nación. No debemos permitir tanto que la industria cultural como el Estado, como los medios masivos de comunicación, el oligopolio comunicacional, nos saquen este tema de agenda. Es la responsabilidad cívica que tenemos nosotros. No sé, Juan, vos qué interpretación podrás hacer respecto a esto, así comenzamos el diálogo. Bueno, en principio yo me remontaría un poco más lejos, porque Santiago Maldonado es el emergente de la ignorancia promocionada. La ignorancia, alguna vez hablamos de que la revolución de 1810 no ha terminado. Ajá. No ha terminado porque los principios ideológicos que la promovieron fueron traicionados y escondidos por los terratenientes que se hicieron herederos de España y convirtieron a Buenos Aires en una copia de la antigua metrópoli que estaba en España. Ahora, en vez de depender de España, dependíamos de Buenos Aires. El poder estaba más cerca, pero es la misma práctica. Claro. Y es la misma práctica la que llevó a poner en palabras, digamos, lo más importante de Mariano Moreno fueron sus últimas palabras. No, pará un poquito. No fue lo más importante decir, ay, patria mía. No fue el más importante Cabral porque dijo, muero contento, hemos batido al enemigo. Pero utilizaron una información probablemente desmentible, probablemente cierta, pero pusieron el eje en cosas intrascendentes para ocultar lo importante. Esa revolución de mayo recién tuvo un aspecto de resucitación en la revolución del Parque en 1890 con Alem rebelándose contra la oligarquía y creando lo que fue después la Unión Cívica Radical, que hoy está de nuevo incorporada, digamos, en esa Unión Cívica Radical. Para arribar al poder se escondieron todos los conservadores que devinieron en radicales porque eran los dueños de la tierra.
Y entonces hoy descubrimos que ha resucitado entonces el conservadurismo, llamado neoliberalismo, en las manos del partido vecinal PRO, porque es un partido vecinal de la capital federal que ocupó el lomo de los lomo duros devenidos en radicales para volver al poder. Esa Revolución de Mayo, hasta el momento, más allá de lo crítico de la conquista española, tenía sin embargo en el Río de la Plata la influencia jesuita, que era una conquista más amigable, por decirle de alguna manera, que no provocó grandes desatinos desde el punto de vista de la masacre del originario, sino que lo fue incorporando. Esto es una interpretación mía personal, que hay tanta convicción y tanta pureza y tanto respeto religioso en las comunidades criollas ya de Corrientes, Misiones, Paraguay, Formosa, Chaco y también parte de Entre Ríos. Hay una religiosidad manifiesta y hay un entrecruce cultural, tanto que en Corrientes vos pasás el río Mocoretá y el primer cartel que encontrás es Bienvenidos al Taragüí. No dice a la provincia de Corrientes, después está el mapa de la provincia de Corrientes, pero primero aparece el cartel Bienvenidos al Taragüí. Entonces hay una mezcla cultural, religiosa, que tiene probablemente el mismo sentido de conquista y de dominación por superioridad. Acordate que el che en guaraní es el mi. Che sargento es mi sargento. Es decir, es casi un sentido de inferioridad. Pero el idioma está reconocido y el guaranítico está reconocido. Entonces, más allá de la circunstancia político de aquella división que trajo como resultado la mitad para usted y la mitad para nosotros, lo cierto es que, digamos, en esta parte de la patria, y en el norte también, en el noroeste, también fue una conquista más amigable porque de alguna manera fue anterior al Río de la Plata. En cambio, en el Río de la Plata, cuando ganaron ¿cómo se hacía la conquista? Venía un español, se hacía cargo de un territorio y le daban, esa tierra era de ellos. Se aplicó la misma filosofía en la campaña del desierto. Sí. Mandaban a un fulano, coronel, los blancos de Villegas. ¿Cuál era el conflicto entre el cacique Pincén y el coronel Villegas? Villegas amaba los caballos blancos y Pincén, en un reto, porque se respetaban mucho, en un reto vino y le robó todos los caballos blancos, solamente los blancos. Era famosa la tropilla de Villegas, los blancos de Villegas, y vino Pincén y se los afanó. Su bronca a ese tipo que se respetaban tanto fue, digamos, disparada por la orden de traerlo a Villegas, a Pincén. Y Pincén, entonces, de acuerdo a la historia que nos cuenta Marta Swin, fue el primer desaparecido en la Argentina. Pero tengamos en cuenta esto, mi amigo Mazzarello. Pincén, ¿qué era? Mapuche. Claro. ¿Y dónde estaba su dominio? En la provincia de Buenos Aires, en Tapalqué. Ese era el núcleo. La famosa línea de Fortini, ¿dónde estaba? A 100 kilómetros de la actual capital federal. Todo lo demás era mapuche, era tehuelche, hasta Chile. Entonces, es tan larga nuestra historia de contradicciones que otra vez vuelve a repetirse la anécdota que nos contaba Roque Minata la vez pasada. Sí. Le dan el territorio a los mapuches tehuelche, 1 millón de hectáreas, y se promueve mediante otra ley que mejoraba la anterior la dotación de elementos de trabajo que hicieran que los mapuches
pudieran competir en más o menos igualdad de condiciones con los grandes productores de la zona. La sociedad rural les impide el acceso a esos créditos y a esos beneficios estatales, entonces los mapuches empezaron a carecer de comida, de posibilidad de comprar, de sustento. Entonces, ¿qué hicieron la sociedad rural? Le pusieron sus animales adentro del territorio, lo que por ley estaba prohibido, arrendar los territorios. Claro. Entonces, ellos le arriendan los territorios a los mapuches y después los denuncian por arrendarlos. Entonces se rehacen de ese 1.000.000 de hectáreas. Así está Lewis, así está Benetton, porque ellos vendieron lo que teóricamente eran de ellos, pero con los mapuches adentro. Como se hace en el Chaco. En este momento hay en un proceso de remate 3.000 hectáreas, donde adentro de esas 3.000 hectáreas hay 600 hectáreas de un pueblo originario, los Tonocoté. Una suerte de neocolonización actual. Es una neocolonización, es decir, estamos en la misma historia. Sí, sí. Alguien dijo hace poquito que la política, están dando vuelta en la calecita los mismos caballos. Uh-huh. No hemos logrado parar esa calecita y cambiar esta suerte. Entonces, estamos repitiendo historia y políticamente estamos involucionando hacia el empeoramiento de toda esa cuestión. Maldonado es una circunstancia trágica, pero que responde a la misma lógica. Uh-huh. Responde a la misma lógica. Nadie sabe, yo apuesto que el que se lo llevó a Maldonado no tenía ni idea que no era mapuche. A un mes de haber desaparecido Santiago, no creo que lo encontremos con vida. Y digo lo encontremos porque este debe ser un trabajo social de todo el país. Y que no tiene ideología. No. Lo que no tiene es razón. No tiene razón, no tiene por qué, por pensamiento, por práctica, por lo que sea, no hay razón para que una persona desaparezca. Entonces, nuestro reto como civilidad y como hombres de la democracia es plantear esa cuestión y pararnos cada uno en su idea y tener derecho de pararnos cada cual en su idea. La violencia es una circunstancia que habla de la debilidad de quien la ejerce, porque claro, no tiene otra manera de arreglar. Yo, como había planteado hace un par de columnas atrás, la idea de la democracia, de que la democracia no es el consenso, sino el conflicto constante de ideas y aprender a vivir con ese conflicto. En esta cuestión se lo puede aplicar en el ámbito cultural, en la diferencia de posiciones. Me gustó el análisis que hiciste respecto de los jesuitas en comparación a los otros colonizadores, o sea, en materia cultural, la ruptura que se hizo de los colonizadores posteriores. También hubo tragedia allí, pero sí. pero digamos, no hubo ese acaparamiento de territorios y el ocultamiento y el sojuzgamiento de la cultura como sí claro, hubo de Buenos Aires al sur. Y esa es también que lo hemos planteado en varias ocasiones, la necesidad del poder ante lo otro, o sea, lo otro, la otredad, lo distinto al poder, lo que difiere de la identidad del poder mismo, y esa necesidad insaciable del poder de querer someter lo otro a su identidad. Y esa es una manera de destruir culturas, también, como decías vos, la cuestión de dividir, como decías ayer en el partido, la cuestión de dividir la tierra y cómo se puede dividir lo que para nosotros es la madre tierra, decían los pueblos originarios. ¿Vos dividirías a tu madre? No, que es imposible. ¿Y cómo vamos a dividir la tierra? Para nosotros la tierra es nuestra madre. Esa interpretación me gusta, la destaco. En fin, como también decías, recalcando la cuestión de la responsabilidad cívica, que es responsabilidad de todos, aunque sea en un objeto realista, pero pesimista, de no creer que se encuentra Santiago Maldonado con vida, sino la cuestión de justicia. Entonces, de promover la arenga social, como decía hace un momento, de encontrar a Santiago Maldonado, de promover la responsabilidad cívica, la responsabilidad social, de la búsqueda, y que no salga de la gente este tema. Y en fin, que no quede el pueblo dormido, que no quede anestesiado, tal como lo planteaba Santiago en el discurso que
hizo su hermano a través de su palabra. Bueno, creo que tenemos un deber de... porque a mí me preguntaron que, che, ya está lo de Santiago. No, no está. No está nada. Hasta que no esté Santiago vivo o muerto, no está. No está. Y no podemos permitirnos... aparte, el negacionismo de un gobierno que hubiera calmado toda esta cuestión con el simple hecho de decir... Busquémoslo. No, hagámonos cargo. Se murió o está preso. Entonces, la ministra se enojó días pasados cuando decía, ok, nos comparan con la dictadura. Y yo lo lamento, pero es el mismo comportamiento. Yo no quiero decir que ustedes el Estado desaparece persona y... ¿Qué querés que te diga, hermano? Tener presos políticos. Claro. Hace un mes que tendría que estar en su casa, no en la casa donde quiere el gobernador. Sí. Tendría que estar en su casa, Milagro Sala. Y los otros 10 presos políticos que tiene Salta, que tiene Jujuy. Sí. Violando todos los derechos humanos y no son la dictadura. Está bien, muchachos. Qué sé yo, no son, pero... qué sé yo. Le pegan el palo. Bueno. Juan, te voy a regalar, gracias por venir, pero te voy a regalar a vos y a la audiencia, a Rubén Patagonia, ajá. Cuando dice, hablándole a la Patagonia, ¿para qué te despoblaron si no te pueden poblar? ¿Para qué tantas orejas? Si no saben escuchar.